Bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical, donde vamos a estar escudriñando un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis con la carta a Tiatira. Así que si estás listo, agarra lápiz y papel y prepárate para el estudio del día de hoy. Tiatira era una pequeña ciudad que se encontraba a unos 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, y actualmente allí se encuentra una ciudad que se llama Akhisar. Esta ciudad Tiatira tenía alrededor de 35.000 habitantes. Tiatira era la ciudad más pequeña y menos importante de Asia Menor, de por lo menos de las ciudades que estamos estudiando en estas cartas a estas iglesias, y tampoco hay un registro histórico que se tenga en cuenta de que los cristianos en esa ciudad hayan sufrido una persecución muy significativa. Pero Tiatira era una ciudad muy importante de negocios y de intercambio comercial. Allí hacían vida innumerables cantidad de gremios comerciales, y cada uno de estos gremios tenía una deidad, un dios a quienes adoraban, que formaba parte de esa colección de dioses griegos y romanos. Tiatira era muy famosa por un tinte púrpura que ellos exportaban a todo el imperio. De hecho, Hechos capítulo 16, en sus versículos 14 y 15, se menciona a una Lidia de Tiatira que precisamente vendía este tinte púrpura. Podemos decir entonces que la literatura secular histórica nos dice que Tiatira era una ciudad que tenía más gremios de comercio que ninguna otra ciudad en toda Asia Menor. Esto hacía que la ciudad de Tiatira, su vida comunal, surgiera en torno, y el centro era esa actividad comercial. Sin embargo, esto también le daba una mala reputación, porque había muchas personas de comercio, muchos comerciantes inescrupulosos y mentirosos, y eso hizo que Tiatira se ganara una fama de que allí había mucha gente deshonesta. En todas las ciudades que hemos visto anteriormente, allí se erigían templos a varios dioses como Apolos o Arteria, que era la diosa latina. También era muy famoso una estructura allí que se llamaba la Perígole, que era una especie de altar que se levantaba generalmente en zonas residenciales, y en Tiatira había una que se consideraba muy importante. Esto traía como consecuencia que Tiatira fuese un centro de propagación de ocultismo, satanismo, no solo de idolatría, sino también de tradiciones de superstición. Como se hacía mucho comercio allí, entonces los comerciantes recurrían a muchas tradiciones, a muchas supersticiones para poder tener suerte y prosperidad. Todo el tiempo los gremios de comercio entonces organizaban banquetes, invitaban a los comerciantes a esos banquetes. Muchos cristianos también iban a esos banquetes. Cuando se le daba la comida que había sido previamente sacrificada a los dioses, entonces se tenía como una comida dada por el mismo Dios, dependiendo del gremio del comercio donde se encontraban en ese momento. Eso fue históricamente hablando. Proféticamente hablando, la iglesia de Tiatira representa a la iglesia católica apostólica romana. Esto es un periodo que abarca desde el año 590 después de Cristo, con el florecimiento formal del papado bajo Gregorio I, hasta el año 1517, cuando ocurre la reforma bajo el liderato de Martín Lutero. Con el comienzo de esta carta, entonces damos por entendido que, como es la primera carta con el futuro a la vista, las tres cartas anteriores, estas iglesias físicamente han desaparecido. Además, esta es la primera carta en la cual se habla específicamente de dos grupos: los que son salvos y los que no son salvos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con la estructura de la carta. El título se encuentra en la segunda parte del versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, y dice de la siguiente manera: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Comienza el título diciendo el Hijo de Dios. Aquí Jesucristo quiere enfatizar su deidad para dejarlo bien en claro. En la costumbre judía, por lo general, cuando tú eras el hijo de alguien, tenías la naturaleza de ese alguien. En Marcos, en el versículo que están viendo en sus pantallas, refería a los hijos del trueno. Entonces se consideran que tenían esa naturaleza. Cuando Jesucristo dice que es el Hijo de Dios, es porque Él tiene esa divinidad y tiene la naturaleza de Dios, y quiere dejárselo bien en claro a la iglesia en Tiatira. El título continúa diciendo el que tiene ojos como llama de fuego. El Hijo de Dios entonces usa este título para establecer su autoridad suprema por sobre aquella jerarquía que se había establecido en esta iglesia. Él está diciendo a esta iglesia que el que tiene el poder para juzgar realmente es Él, y que es la iglesia la que está delante de la mirada del Señor, esa mirada que penetra, que quema, que escudriña, que está buscando un juicio justo. El título continúa diciendo pies semejante al bronce bruñido. Aquí Jesús escoge el mismo título que usó en el versículo 15 del capítulo 1 de Apocalipsis.
el bronce es un elemento muy puro, sobre todo cuando es pasado por fuego. Por lo tanto, aquí el Señor nos está dando a entender su pureza. Pero no solo eso, sino que también el bronce era el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo, lo que nos da a entender su constancia y que su voluntad es fuerte e inmovible. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Como en las cartas anteriores, aquí sigue diciendo: yo conozco tus obras. Aunque Tiatira fuera la ciudad menos importante y más insignificante de las 7 iglesias que estamos viendo acá, el Señor le está diciendo que por muy pequeño que sean, el Señor siempre está pendiente de las obras de su iglesia, siempre está pendiente de su constancia, de su fe, de su amor por la obra, y que nada pasa desapercibido ante los ojos de Jesús. Continúa mencionando 4 elementos que tenía esta iglesia, que era amor y fe y servicio y paciencia. De mucha manera, entonces, Tiatira era una iglesia modelo porque perseveraba en estas 4 cualidades. El Señor las consideró importantes como para nombrarlas, y aquí las está recalcando. Sin embargo, había un pequeño problema. Esta iglesia tenía una super abundancia de obras. Las obras tienen lugar en la vida cristiana, pero no pueden ser usadas como mérito para poder alcanzar la salvación, sino que tiene que ser todo lo contrario. Nosotros somos salvos, y como somos salvos lo demostramos a través de obras, de frutos del Espíritu Santo, ya que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. Entonces, todo cristiano entendido sabe que las obras no pueden sustituir a la fe. Sin embargo, en un periodo profético que representa esta iglesia, se había iniciado un maratón de obras, se habían incluido, se incluyen, como vamos a ver posteriormente en detalle, una serie de tradiciones, rezos, bulas, sacramentos, todo esto con la finalidad de poder comprar el acceso al cielo, de poder obtener la salvación y de poder obtener el perdón. Y el elogio continúa diciendo: y que tus obras postreras son más que las primeras. Este es otro halago que Jesucristo le está haciendo a esta iglesia. Ellos tenían estas obras de una forma creciente. Ellos tenían este fe, ese amor, este servicio y esta paciencia, e iban creciendo poco a poco en estas cualidades. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, esta crítica empieza con una palabra que por lo general tiene una connotación negativa, que es pero. El Señor considera que, si bien la estaba elogiando anteriormente, tiene unos problemas lo suficientemente significativos como para decir: bueno, tienes esto que estás haciendo muy bien, pero hay otras cosas que debo decirte. Continúa diciendo que toleras que esa mujer Jezabel, aquí vemos el centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira, era una mujer que se llamaba Jezabel. Tal vez no era un nombre literal, sino que estaba representando a alguien que se decía ser una profetisa, que con estilo propio estaba corrompiendo dentro de esta iglesia, siguiendo el mismo patrón jezabélico que vemos ampliamente en el Antiguo Testamento. El nombre de Jezabel siempre tiene connotaciones negativas, lamentablemente. Es como si llamáramos a alguien un Judas o lo llamáramos un Hitler. Siempre tiene una connotación fuerte, debido a que Jezabel fue uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, ya que trató de combinar esa adoración de Israel con la del ídolo Baal. Algunos comentaristas consideran que cuando dice esa mujer Jezabel se está refiriendo a la mujer del pastor, porque como ustedes ya saben, estas cartas son enviadas a los ángeles de cada iglesia, es decir, a los líderes o a los pastores. Entonces pudiera haber la posibilidad de que esa Jezabel haya sido la esposa del pastor, que era el centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira. Importante lo que sigue diciendo, que dice que se dice profetiza. Esta Jezabel, ¿verdad?, en la iglesia de Tiatira no era en realidad una profetisa, sino que decía serlo. Sin embargo, por lo que vemos acá, los cristianos en esa iglesia la recibían como una profetisa, y por eso es que Jesús hace la advertencia. Como dije anteriormente, en Tiatira hacía mucha vida gremios comerciales y organizaban muchos banquetes. Tal vez esta mujer Jezabel, si invitaban a uno de los cristianos a estos banquetes, esta mujer le daba una palabra profética y lo alentaba a ir. Entonces este cristiano iba a ese banquete y terminaba cayendo en inmoralidad e idolatría. En la Biblia sabemos que a la idolatría se le llama fornicación, es decir, infidelidad a Dios. Entonces esta Jezabel representa la introducción de la idolatría en la iglesia. La iglesia católica sedujo a muchos cristianos y los llevó por caminos desviados, los
llevó a la idolatría, a la adoración a María, lo que se llama la mariolatría. La Roma papal se desarrolla en este ambiente donde introducen una serie de tradiciones y de ritos que lo que quieren es suplantar la obra expiatoria de Jesús en la cruz, desviando completamente a estos cristianos del camino de salvación. Continúa diciendo: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí el Señor está haciendo una descripción muy detallada del pecado de esta mujer Jezabel. Ella era una influencia impiadosa y maléfica que llevaba a corromper a estos cristianos hacia la inmoralidad y hacia la idolatría. Y continúa diciendo una frase muy importante para Jesucristo: es mi siervo. Esto muestra entonces el terrible pecado que estaba cometiendo Jezabel, porque estaba corrompiendo cristianos que le pertenecían a Cristo. Fíjense lo que dice la palabra en Marcos 9:42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Aquí es importante recalcar, aunque me adelanto un poco, sobre la conexión que hace Jesús en esta parte del versículo con la falsa doctrina que vamos a ver en el versículo 24, que son las profundidades de Satanás. Aquí Jezabel invita o alienta a estos cristianos a conocer las profundidades de Satanás. ¿Qué es conocer las profundidades de Satanás? Tal vez una de las estrategias era decirle a estos cristianos que para poder conocer las profundidades de Satanás debía adentrarse en sus fortalezas y de esta manera así conquistarlos. Ese es un razonamiento que se usa frecuentemente mucho hoy en día para llevar una guerra espiritual, pero que está en realidad muy mal guiada bajo este argumento. También puede referirse a una estrategia donde se le invita o se le alienta a este cristiano a pecar, porque una vez que peque puede conocer lo malo que es eso y no lo vuelve a hacer. Ese es un razonamiento que también se usa mucho hoy en día, especialmente las personas se apartan, agradecen por haberse apartado, porque dicen: bueno, ahora conozco lo malo que es eso y ya no voy a volver a caer en eso. Sin embargo, eso es falso, porque la palabra nos dice otra cosa. El libro de los Salmos comienza con una bendición a aquellas personas que no han caído en esto. Dice: bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El jezabelismo que se metió en la Iglesia Católica en el periodo profético que representa esta iglesia, lamentablemente desvió a muchos cristianos para llevarlos a la adoración a María y de esa manera suplantar el sacrificio suficiente y el único que hubo, que fue el de Jesucristo en la cruz.